Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo 3 presentando el proyecto de video acerca del tema de la telemedicina. Nuestro equipo está conformado por Viviano Navarrete, Ángel Francisco, su servidor y quien aparte es el coordinador del equipo. Y después está Fermín Morales Dulce Noemí, Goitia Damasillo Greg Sebastián, Morales Cleto Isabel, Padilla Carvajal Joana Ginette, Rafael Dircio Dana Laisa y Salmerón Garibay Carmen Nicole. Y bueno, empezaremos diciendo qué es la telemedicina. Bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina se define como es la prestación de servicios de salud a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto se puede entender como toda aquella atención médica o del área de la salud que haga uso de las tecnologías para llevarse a cabo. Esto no solamente quiere decir que se haga uso exclusivo en la medicina, sino que también vemos en otras ramas de la salud, pero eso es tema de una compañera, entonces no me quiero adelantar y abarcar un poco de su tema. Y bueno, el significado de la telemedicina se divide en dos: tele, que significa a distancia, y medicina, que es atención médica o atención de los servicios de salud, dando así que la telemedicina es atención médica a distancia. Y bien, ahora daré paso a los antecedentes históricos, que será tema de mi compañera Fermín Morales Dulce Noemí. Mi nombre es Dulce Noemí Fermín Morales y yo les voy a hablar un poco acerca de los antecedentes históricos de la telemedicina. Empezamos en el año de 1920 y 1930, radiomedicina, que pues durante este periodo los radiólogos empezaron a enviar radiografías a través de telégrafo para su análisis remoto. Este fue un precursor de la telemedicina, aunque limitado a la transmisión de imágenes radiológicas. En el año de 1960, proyectos de telemedicina en Nueva York y Boston se realizaron experimentos utilizando la tecnología de transmisión de imágenes médicas por teléfono en Nueva York y Boston, permitiendo la consulta remota entre especialistas y centros de atención médica. En el año de 1970, el programa especial de la NASA desarrollaron tecnologías para monitorear la salud de los astronautas de forma remota, y pues estos avances sentaron las bases para la telemedicina, especialmente en las áreas remotas o de difícil acceso. En el año de 1972, la Universidad de Nebraska, programa de teleconferencia de psiquiatría, la Universidad de Nebraska desarrolló un programa de teleconferencia para proporcionar servicios de psiquiatría a comunidades rurales y remotas utilizando la tecnología de video. En el año de 1980, proyecto de telemedicina en Alaska. En este periodo, el estado de Alaska, en los Estados Unidos, comenzó a utilizar la telemedicina para brindar atención médica a comunidades aisladas y se utilizaba principalmente para conectar a pacientes y médicos a través de videoconferencias. En el año de 1990, avances tecnológicos y conexión a Internet. La creciente disponibilidad de Internet y el desarrollo de tecnologías de video y comunicaciones facilitan la expansión de la telemedicina en todo el mundo, y surgieron diversos proyectos y programas de telemedicina en países como Canadá, Australia y Europa. En el año 2000, que ya fue la adopción global, la telemedicina ha experimentado un crecimiento significativo en todo el mundo debido a la mejora de la tecnología, la expansión de la banda ancha y la necesidad de brindar atención médica en áreas rurales y urbanas. Y del año del 2021 hasta la actualidad, pues la telemedicina ha seguido avanzando, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ya que aceleró su adopción en muchos países y se ha ampliado su uso en consultas médicas, monitoreo de pacientes crónicos, salud mental, educación médica a distancia y más. Y bueno, actualmente la telemedicina se centra en realidad en la teleconsulta, es decir, en la asistencia para el diagnóstico a partir de medios digitales,
Sin embargo, la próxima revolución será sin duda la telecirugía. La robótica y la aplicación de la realidad virtual van a permitir abrir nuevas fronteras. En poco tiempo la precisión de las intervenciones quirúrgicas será absoluta, gracias a dispositivos controlados a distancia o con la autonomía suficiente como para llevar a cabo intervenciones con absoluta exactitud. Y pues en los próximos años es muy probable que se desarrollen soluciones médicas digitales que ahora no somos siquiera capaces de imaginar, pero pues lo que es seguro es que la medicina en general tiende al desarrollo de métodos a distancia, en los que el paciente puede contar con asistencia desde cualquier lugar del mundo. Hola, mi nombre es Nicole Salmerón y hablaremos sobre los objetivos y la conclusión de la telemedicina. Uno de los objetivos de la telemedicina es que sus principales funciones es que busca la mejor calidad con médicos especialistas mediante las tecnologías y dispositivos audiovisuales y así evitar el desplazamiento de pacientes al hospital, tanto de los profesionales y así sea de beneficio para ambos. El objetivo general sería dar a conocer a todo tipo de personas este tipo de servicios que es muy utilizado en la actualidad y sus servicios tan cómodos que están al alcance de casi todos. Un objetivo específico sería dar a conocer el concepto correcto de la telemedicina y los distintos dispositivos usados para su uso, y seguir informando su evolución en la actualidad y conocer tanto sus ventajas y desventajas del mismo uso. También sería impulsar a todos a que investigáramos más acerca de este tema y desarrollar programas de monitoreo, seguimientos y evaluaciones en zonas dispersas o de poco alcance. Mi nombre es Isabel Morales Cleto y yo les voy a hablar de los tipos de telemedicina. Como primer número tenemos la teleconsulta, que es también conocida como videoconsulta o consulta remota, que posibilita la realización de una interacción entre un médico y un paciente, que es a través de medios digitales, llamadas de voz o videollamada, que podremos decir que es la modalidad de telemedicina más usada en atención primaria. ¿A qué nos referimos con la teleconsulta? Como dice ahí, es una interacción entre un paciente y un doctor, o entre un doctor y un paciente, que cuando nosotros no podemos asistir a una cita médica o a un chequeo por cuestiones económicas o problemas familiares, gracias a la tecnología ya podemos tomar eso en línea y nos ayuda mucho. Y una de las ventajas que nos da la teleconsulta es que ahorramos dinero, tiempo, porque no gastaríamos en los pasajes y porque todo sería por línea. Entonces es una de las ventajas de la teleconsulta, que ya ahorita, como decía, gracias a la tecnología, pues ya podemos hacer todo más fácil por línea. Teleeducación es una modalidad de capacitación a distancia utilizando un terminal informático tales como una tablet y PC y recursos de internet, en la que el participante cuenta con flexibilidad para escoger cómo, cuándo y dónde se realizan las actividades didácticas de la acción formativa. En esta modalidad pueden existir algunas actividades presenciales, pero profundamente la acción formativa está concebida para ser realizada a distancia. Esto podría ser igual como en la de teleconsulta, que como les decía, gracias a las tecnologías, ahorita ya a todos nos facilita la vida, porque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando sobre la teleeducación, a veces se nos complica pues ir al médico, por ciertas ocasiones o ciertas circunstancias no podemos salir de nuestra casa
Mayormente eso pasa con las personas mayores, ya que como pues son personas adultas ya de edad, algunos no quieren salir de su casa por miedo a que les pase algo o por falta de economía. Y la teleeducación lo que hace es que pues podamos tener ahí nuestras consultas en línea, ya sea en una tablet, en el teléfono, en una computadora, en servicios electrónicos. Y y eso nos facilita porque, como decíamos, pues a veces se nos complica ir y es necesario pues tener nuestras citas médicas. Ya pues nos conectamos en línea, en una videollamada, y ya el doctor ahí puede pues nosotros como pacientes decirle lo que sentimos o nuestras molestias, y ya pues él, base a eso, podría hacerse un diagnóstico y dar qué es lo que tenemos o qué nos está afectando en nuestra salud o tipo así. Telecirugía es la que nos posibilita la intervención quirúrgica a distancia. Este tipo de intervención puede realizarse gracias a la intervención a distancia de un cirujano utilizando tecnología de cirugía robótica o también mediante indicaciones de a otro profesional médico. La telecirugía es un aspecto de la telemedicina en el que el médico puede realizar una cirugía sin estar presente en el mismo lugar físico que el paciente. La telecirugía pone a disposición de los pacientes la experiencia de los cirujanos sin que estos tengan que desplazarse hasta el cirujano. La telecirugía, también conocida como cirugía a distancia, utiliza robots que suelen ser manipulados por otros cirujanos presentes en el quirófano. La telecirugía puede llevar a una cirugía robótica no asistida. Por ahora, los problemas a los que se enfrenta la telecirugía incluyen el establecimiento de estándares globales que deben seguirse en términos de procedimiento y equipo. Una limitación de telecirugía es el potencial de una falla en la comunicación y en el mal funcionamiento del robot. Esto requiere la presencia de una anestesista y un cirujano de apoyo. Telemonitoreo es el uso de las tecnologías de información y telecomunicación para obtener la información de rutina o especial con respecto a la condición de los pacientes. Este nos permite la transmisión de datos directamente desde dispositivos médicos que nos capturan la información. Un ejemplo podría ser glucómetros, tensiómetros, grabadoras para holter de ritmo cardíaco, grabadoras para monitoría ambulatoria de tensión arterial, entre otras. ¿Cuándo podríamos realizarnos un telemonitoreo? Un telemonitoreo debe realizarse cuando un especialista médico lo considere necesario para el seguimiento y tratamiento de poblaciones específicas, ya sea cuando unos pacientes incluidos en programa de riesgo cardiovascular. Hola, yo soy Greg Sebastián Goitia Masillo y yo les enseñaré las bases metodológicas en la telemedicina. Hace más de 30 años, varios investigadores han estudiado la posibilidad de usar las TICs en el área de la salud, regiones alejadas a las zonas urbanas, ya que con la llegada de la pandemia, la telemedicina ha resurgido en los países desarrollados y eso ha hecho que los países en desarrollo también quieran utilizarla. Si bien no está mal utilizarla y es un método bueno si lo vemos del lado económico, y no hay necesidad de viajar de un punto A a un punto B en algunas ocasiones para acudir a alguna consulta. Asimismo, no se deben de olvidar algunas limitantes para los países en desarrollo, que causan una gran controversia, las cuales son la efectividad y la dificultad con los servicios de telefonía, por la escasez de esta en las zonas más remotas o alejadas, y
en lo peor de los casos no llega la señal, dificultando aún más el uso de la telemedicina. Como pueden ver, hay una gráfica realizada en el 2021 a algunos países desarrollados. Podemos ver que el país encuestado con más uso de la telemedicina es España, con un 62% que alguna vez han tenido una consulta utilizando la telemedicina. Para medir la importancia que ha tomado la telemedicina en los últimos años, utilizaremos la investigación cuantitativa con los 4 ejercicios los cuales se deben seguir en orden y son: 1. Especificar el objetivo de la evaluación y establecer los criterios de selección de estudios, ya que debemos de tener claro un tema en específico para poder realizar la investigación y criterios debidamente. 2. Establecer un procedimiento de búsqueda y acceso a la información. Existen muchas páginas con innumerables artículos y resúmenes científicos sobre la telemedicina en las cuales se halle información que tal vez sea útil para la investigación que se realice. 3. Extraer, revisar, evaluar y sintetizar la información encontrada. Extraemos la información del documento o artículo que nos interese, revisamos si la información es la que buscamos y como no toda la información encontrada nos ayudará a la investigación, evaluamos y una vez depurada la sintetizamos para que se haga más atractiva de leer. Y por último, pero no menos importante, tenemos la formulación de recomendaciones basadas en las pruebas científicas encontradas en los estudios pasados. Esta parte es esencial en la investigación, ya que todo debe tener relación con los resultados derivados de la evidencia anteriormente presentada. Y las personas entrevistadas deben de entender con facilidad el lenguaje con que se expresan dichas recomendaciones y no deben ser necesariamente expertas en métodos de investigación. En esta imagen se refleja muy bien los 4 pasos anteriores donde se investigaron las llamadas durante el confinamiento. Esto es el objetivo de la evaluación, del mes de abril a diciembre del 2020 en Baja California. Y estos son los criterios de selección, los cuales se deben respetar en la investigación. Se investigaron un total de llamadas, lo cual es el proceso de búsqueda, las realizadas y recibidas, que son la extracción, revisión y evaluación, y las representaron en forma de gráfica de barras, lo cual es la sintetización de la información para que sea de leer y ver. Y con esto podemos decir que en abril y mayo se realizaron más llamadas de las que fueron recibidas, y en el transcurso de junio a diciembre presentaron menos llamadas y las realizadas dejaron de ser frecuentes, y las recibidas tuvieron mayor protagonismo. Esto es un claro ejemplo de la formulación de recomendaciones basadas en las pruebas científicas encontradas en los estudios pasados. Ventajas y desventajas de la telemedicina. No hay nada en el mundo que no tenga ventajas y o desventajas, y la telemedicina no es la excepción. Por el apartado de ventajas tenemos que los diagnósticos y tratamientos son más rápidos y oportunos, que se puede evitar traslados para consultas al médico especialista, ya que por una simple reunión o llamada puedes acudir al médico especialista. Tenemos la reducción de factores como la distancia, tiempo y costo, los cuales se verán beneficiados el paciente y el hospital. El paciente porque no gasta en transporte y el hospital porque no gasta suministros. De igual manera se ahorra mucho tiempo. Y con esto damos paso al siguiente punto, el cual es la posibilidad de evitar desplazamientos innecesarios. Como lo dije anteriormente, cuando alguien necesita acudir a algún hospital o un centro de salud, se necesita desplazar y esto significa transporte, y en caso de no tener vehículo propio significaría una pérdida económica que, si bien el paciente no está o no se encuentra con una economía estable, le puede afectar demasiado. En el siguiente punto tenemos la posibilidad de verificar diagnósticos y solicitar una segunda opinión con los especialistas para confirmar o definir un diagnóstico dudoso. En el caso de que el paciente no se sienta con la confianza de que su doctor no le haya dado un diagnóstico certero, este puede acudir con otro doctor por medio de la telemedicina para confirmar o definir un diagnóstico. Y damos paso al siguiente punto, el cual es
la reducción en el extravío y acumulo de exámenes diagnósticos, expedientes o documentos. Cuando alguien va al centro de salud o al hospital, se le hace un expediente. Y con este, al pasar de los años o del tiempo, se irá perdiendo entre los nuevos y los viejos expedientes. Esto podría causar algún extravío y al momento de utilizar la telemedicina, esto se reduce, ya que con los expedientes digitales ya es más fácil buscar y más difícil extraviarlos. Y tenemos la descentralización de la demanda en la atención médica, evitando la saturación de los servicios y procesos en unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel. Como sabemos, el segundo y tercer nivel son los hospitales y los hospitales especializados, los cuales algunas veces no se dan abasto por el índice de personas que van, y esto significa mayores tiempos de espera y que muchas veces el doctor no dé un buen diagnóstico al paciente. Y por el apartado de las desventajas tenemos la distancia. Esto solo en países en desarrollo, ya que la distancia, como anteriormente dije, significa ir en transporte en caso de que no tenga automóvil propio y significaría una pérdida de dinero para una persona que generalmente no es económicamente estable. Para algunas personas, los servicios de luz e internet no son muy viables o son muy costosos, y aunque sabemos que la luz ya es algo que la mayoría del país tiene, te asombraría la cantidad de población que todavía no cuentan con luz eléctrica. Y sin hablar del internet, ya que no por tener luz significa que tengan acceso a internet. Muchos pueblos todavía no conocen siquiera el internet, por lo cual es difícil que la telemedicina llegue hasta ellos. Tenemos las limitaciones a la hora de hacer un buen diagnóstico, ya que algunas enfermedades no se pueden diagnosticar por medio de ellas, ya que no habrá una somatometría y un examen físico confiando solamente de los síntomas que el paciente especifique. Tenemos también la desconfianza, ya que muchas personas y generalmente las personas de la tercera edad desconfían de la telemedicina, más que se da en aparatos eléctricos como los cuales pueden ser celular, una iPad o alguna computadora o laptop. Y generalmente las personas mayores no suelen saber sobre estos aparatos electrónicos. También mencionando que la desconfianza existe entre todas las personas al no saber si el médico está realizando un buen diagnóstico. Tenemos el robo de información de terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? Es que la mayoría de la telemedicina no suele ser gratuita y ya existen o pueden existir aplicaciones que tan solo poniendo tu tarjeta de crédito tengas acceso a la medicina en línea, y esto genera que personas se quieran aprovechar de esto, haciéndose pasar como doctores y diciéndote que pongas tu tarjeta de crédito para tener acceso a la telemedicina, mientras te roban el número de tarjeta y vacían tu cuenta. Tenemos también el extravío de expedientes y o documentos, y con esto, como dije en el anterior apartado de ventajas, también tiene una desventaja, ya que al utilizar un expediente digital, este podría perderse entre tantos expedientes digitales que hay por el almacenamiento o por simplemente que el dispositivo donde se encuentre se llegue a dañar. Y aunque de todos los puntos este sea el más probable a ocurrir, no se debe de descartar. Tenemos por último el seguimiento limitado. Y esto pasa cuando algún paciente tiene alguna enfermedad y quiere seguir con el seguimiento, como lo puede ser un embarazo o la tuberculosis, que son padecimientos que pueden ocurrir. Sí o sí deberían de acudir al centro de salud o al hospital de forma presencial. Y aunque el embarazo no lo hace tan frecuentemente como un enfermo de tuberculosis, la embarazada tiene que acudir mes con mes a la revisión que le hacen los doctores y los enfermeros para verificar el estado de salud de ella y del bebé o del producto. Y a diferencia de un paciente con tuberculosis, y este elige el esquema del tratamiento acortado estrictamente supervisado, este deberá acudir al centro de salud o al hospital cada día de lunes a sábado
por 10 semanas hasta completar 60 dosis. Y la razón del por qué debe de ir presencialmente es porque el doctor, doctora, enfermero o enfermera debe supervisar que el paciente se tome la dosis. Y en caso de no elegir esta fase tan intensiva, hay una fase de sostén en la cual debe de ir por una dosis 3 veces a la semana, el día lunes, miércoles y viernes por 15 semanas hasta completar las 45 dosis. Y también se debe de supervisar. Y aunque existen otros tratamientos, este es el más usado y es por eso que debe de ir presencialmente. Y aunque estos solamente son un ejemplo, existen más padecimientos y enfermedades que requieren de este minucioso cuidado por parte del personal de salud. Muy bien, continuamos con el siguiente tema que es correspondiente a su servidor, Viviano Navarrete Ángel Francisco, y es la ética médica o bioética. Muy bien, la bioética es la rama de la ética que provee a los principios para la actuación correcta en los aspectos relacionados con la vida. A grandes rasgos, la bioética pretende distinguir entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en actos que afectan a la vida humana o no humana. La bioética aplicada a los actos médicos se conoce también como ética médica y podrán preguntarse cómo se relaciona la ética médica al tema actual, que es la telemedicina. Bien, al tratar con los pacientes no se le debe olvidar que siempre la relación médico-paciente parte sobre los 4 principios, los cuales son no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Estos 4 principios se deben aplicarse aún siendo la atención médica en personas como a través de las TICs o de la telemedicina. Muy bien, y ya para profundizar acerca de estos 4 principios tenemos que el primero, el de no maleficencia, dice que el médico jamás debe actuar para el mal del paciente, que nunca debe de perjudicar al paciente en la toma de decisiones incluso. Después tenemos que el principio de beneficencia, el médico siempre debe actuar para el bien del paciente. Esto contrarresta el principio anterior, o más bien lo respalda, que el médico jamás debe de actuar en contra del paciente. Pero el principio de beneficencia siempre dicta que el médico siempre debe actuar para el bien del paciente. Después tenemos el principio de justicia. Este principio dice que todos los pacientes merecen el mismo trato digno y justo en cualquier circunstancia y en cualquier entorno. Muchas veces tenemos varias quejas de varios pacientes en los que afirman que una persona o el personal médico no brinda la misma atención a una persona que no tiene nada que ver con su entorno a otra persona que sí, por lo que llega a generar problemas para el médico o para todo personal médico. Ahora, el principio de autonomía. Este principio dicta que el paciente es el único que puede decir o tomar las decisiones que serán para él mismo. Y lo único que puede hacer el médico es decirle cuáles son las opciones, cuál es la mejor opción, cuál es la peor opción y cuál cree él que se debe hacer. Mi nombre es Joana Yené Padilla Carvajal y yo les voy a hablar sobre las aplicaciones médicas en telemedicina. Bueno, el desarrollo de las tecnologías en información y telecomunicación ha brindado a los profesionales de salud las herramientas necesarias para el desarrollo de telemedicina en especializaciones médicas. A continuación les hablaré sobre las aplicaciones médicas en telemedicina. Bueno, la teleradiología es la aplicación en telemedicina de mayor madurez y desarrollo, empezando desde el año de 1999. Gracias a esta tecnología, los médicos radiólogos tienen la posibilidad de realizar informes a distancia, por ejemplo, de una tomografía computarizada, una resonancia magnética o una radiografía que una persona realizó en un centro de diagnóstico por imágenes, ya sea también en centros de salud o algún hospital. Por lo general, esas aplicaciones son de almacenamiento y envío, pero con el desarrollo de sistemas inalámbricos y comunicación celular,
día a día toman más fuerza para el desarrollo de aplicaciones en tiempo real. Teleoftalmología. La telemedicina ha sido utilizada para el diagnóstico de la retinopatía, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y enfermedades de la superficie ocular mediante usos de videocámaras. Estas aplicaciones son por lo general de almacenamiento y envío, enviando tanto video e imágenes estáticas como textos y datos. Diversas aplicaciones han desarrollado módulos de procesamiento de imágenes, brindando un mejor diagnóstico y estudio de las enfermedades oculares. La telepatología. La telepatología es una de las aplicaciones de mayor desarrollo en los últimos tiempos, gracias a la utilización de la fotografía digital y su fácil almacenamiento. En esta especialidad son más comunes las aplicaciones de almacenamiento y envío, pero gracias a las tecnologías de telecomunicación de alta velocidad, han desarrollado aplicaciones en tiempo real, en donde el patólogo puede controlar el microscopio a distancia, examinar las imágenes o videos y brindar su diagnóstico, siendo aún mejor cuando se desarrollan en medio de cirugías. Teledermatología. Bueno, en estas aplicaciones se transfieren imágenes de lesiones dermatológicas, incluyendo sus datos y textos con historia clínica e información de la consulta. En sí, estas aplicaciones son desarrolladas tanto en tiempo real como en almacenamiento y envío, y presentan grandes niveles de concordancia con los diagnósticos. En la actualidad, la teledermatología igualmente. La teledermapatología son áreas de gran interés y desarrollo, estándares como DICOM y protocolos para la adquisición de imágenes siendo parcialmente adaptados a estas aplicaciones con éxito. Telecardiología. Bueno, la cardiología es una de las especialidades de mayor impacto en los diversos tipos de telemedicina, desde la teleconsulta en tiempo real hasta el monitoreo del hogar. La telecardiología es una gran herramienta que es utilizada desde hace casi 100 años. Las diversas aplicaciones en telecardiología son clasificadas en prehospitalarias, hospitalarias y posthospitalarias. Estos sistemas son basados en dispositivos de ECG que transmiten la información vía web, telefónica o inalámbrica. En la actualidad, diversas aplicaciones cuentan con el desarrollo de inteligencia artificial y procesamiento de señales que brindan una mejor descripción de los ECG y por consiguiente mejor diagnóstico. Teleendoscopía. La teleendoscopía es una de las aplicaciones en telemedicina que se desarrolla bajo altos estándares de tecnologías en telecomunicación. La calidad de las imágenes, videos y la velocidad de transmisión son factores críticos en su desarrollo. En diversas aplicaciones en tiempo real se han utilizado diversos factores de comprensión, entre los que se destacan el MPEG. La telepediatría. El principal objetivo de la telepediatría ha sido el desarrollo de sistemas en telemedicina complejos que acceden a una gran cantidad de dispositivos que les ayuden a obtener una mejor calidad, la información vital de sus pacientes en tiempo real, igual puede ser. Las aplicaciones en tiempo real permiten a los pediatras participar de consultas practicadas en salas de emergencias o regiones remotas, afectadas por enfermedades pediátricas. Adicionalmente, esas aplicaciones han tenido una gran aceptación entre padres y niños, favoreciendo su expansión y ahorro económico para los centros hospitalarios y las familias, y así reduciendo el ausentismo escolar. Telepsiquiatría. La telepsiquiatría es una de las aplicaciones en tiempo real de mayor éxito, por medio de videoconferencias entre psiquiatra y paciente, en donde se entabla una relación adecuada, ayudada por la alta velocidad de transmisión utilizada en muchas aplicaciones. Estas aplicaciones se han convertido en herramientas vitales para la prestación de servicios que mejoran la salud mental de poblaciones alejadas. Esta especialidad es un claro ejemplo de la perfecta aplicación en telemedicina, ya que la mayoría de los diagnósticos y tratamientos que se realizan por medio de la comunicación audiovisual, con poca necesidad de exámenes clínicos y la urgente necesidad de extender ese servicio a zonas rurales que sufren diversos flagelos como la violencia. Teleotorrinolaringología. Un gran número de consultas de otorrinolaringología desarrolladas en los niveles básicos en salud, junto con la posibilidad de detectar patologías serias, han dado el origen y aplicación de la
teleotorrinolaringología, convirtiéndola en una de las aplicaciones con mayor potencial hacia el futuro. Estas aplicaciones son en tiempo real y de almacenamiento y envío, y han proveído adecuadamente información a través de exámenes de oído, laringe y nariz a sus especialistas. Teleneurofisiología. Esta nueva aplicación combina los estudios fisiológicos del sistema nervioso central y periférico por medio del desarrollo de pruebas como electroencefalogramas, potenciales evocados visuales, electromiografías y estudios de conducción nerviosos. La gran ventaja de estas pruebas es que la presentación de sus resultados en forma digital es favoreciendo el almacenamiento en bases de datos y por consiguiente un fácil acceso. Igualmente el envío de esta información a través de redes telefónicas o ICDN a otros lugares favorece su expansión y gran utilidad y a bajo costos. Teleobstetricia. El monitoreo de contracciones de largo periodo realizado en hogares a través de monitoreos de contracción ha sido la base para el desarrollo de la teleobstetricia. Esta información es transmitida vía internet o línea telefónica a los centros hospitalarios. Así facilita a los profesionales en salud tener un mejor control sobre las condiciones prenatales de sus pacientes. Adicionalmente, la incorporación de STG para el control de la condición fetal ha involucrado el envío de imágenes ultrasonidos en el desarrollo de nuevas aplicaciones en teleobstetricia. Esta área ha sido de gran uso en Europa Oriental y Estados Unidos en la reducción de la mortalidad y mortalidad prenatal debido a nacimientos prematuros y muertes fetales. Teleoncología. El manejo tanto de información vía videoconferencia como la transmisión de sonidos respiratorios y cardíacos permiten a los oncólogos controlar la evolución de ciertos pacientes críticos y que no pueden acceder todo el tiempo a centros de control en cancerología. Adicionalmente, la combinación de información endoscopia, exámenes radiólogos y material histopatológico ha favorecido el mejor desarrollo de esta área a través de un mejor diagnóstico y tratamiento de tumores. Esta aplicación por lo general es en tiempo real y también es utilizada para el desarrollo de teleconsultas exhaustivas, así como en el control de las sesiones de radioterapia. Telemonitoreo en diabetes y diálisis. El monitoreo de pacientes con diabetes por medio de dispositivos de medición de glucosa en la sangre y el posterior envío de la información vía correo electrónico ha contribuido al manejo por parte de los pacientes de su condición, disminuyendo las visitas a centros hospitalarios. En hemodiálisis, la utilización de máquinas con interfaces a un computador transmiten parámetros como presiones venosas y arteriales, conductividad, temperatura, ratas de ultrafiltración, entre las más importantes. Han favorecido el control de pacientes que se encuentran en centros de hemodiálisis, que no cuentan con profesionales en salud todo el tiempo. Algunas de esas aplicaciones en tiempo real utilizan una infraestructura satelital para comunicar áreas lejanas con centros especializados, encontrando gran recepción entre los pacientes. La telemedicina en Guerrero inició en el año 2003 con la adquisición de equipos para las regiones de la montaña y la zona centro con enlace satelital en México y con apoyo de teleconsulta de las 4 especialidades básicas, como lo son medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Este avance fue muy significativo para la población debido a las regiones en las que son de difícil acceso y con este se pudo dar con mayor facilidad la asistencia que se necesitaba. Su propósito era proporcionar apoyo clínico. Se pretende superar barreras geográficas conectando usuarios que no están en la misma ubicación física. Implica el uso de varios tipos de TICs. Su objetivo es mejorar los resultados de salud y pues el uso de la telemedicina en México es muy positivo y hace eficiente el tiempo del paciente y del personal de salud. La telemedicina y en general los servicios de telesalud han tenido un importante crecimiento desde inicios de los 2000. En México la telemedicina se institucionalizó en enero de 2004, gracias a la creación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud, que 5 años después fue reconocido como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de la telesalud, podemos decir que la telemedicina es la prestación de servicios, donde la distancia es un factor clínico.
Por ello, los profesionales de salud utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para un intercambio de información válida, para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, así como también para la educación continua de los proveedores de salud. Todo ello en interés de promover la salud de los individuos y sus comunidades. En conclusión, la telemedicina en la actualidad es una de las herramientas que se creó para brindar asistencia a quienes lo requieren en sitios muy difíciles de acceso y así brindar más oportunidades para que todos tengan acceso a la salud. La telemedicina facilita y acorta las distancias sin importar a dónde se encuentre el médico, tanto acorta los costos-beneficios y sin que salgas de tu hogar. Y es evidente que la telemedicina en la actualidad es una de las mejores ventajas para el paciente y el médico y no deja de lado la gran calidad y confiabilidad que se lleva a cabo de la telemedicina. En conclusión, también la telemedicina tiene algunas desventajas, como es la relación entre médico y paciente y puede afectar un poco en los resultados. La telemedicina es necesario implementar políticas también que cumplan con estándares internacionales con la única finalidad de proteger los datos tanto del paciente como del médico, ya que especialmente se ocupan aplicaciones que utilizan conexiones basadas en sitios web y debido a su susceptibilidad de robo de información en la actualidad. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Recuerden, nosotros somos el equipo 3 y por su atención muchísimas gracias.